¿Te imaginas salir a una cita y no volver jamás? Una noche, un match y una decisión que terminaría en algo profundamente perturbador. Porque mientras todos celebran su cumpleaños, ella ya estaba muerta. Y lo más inquietante no es solo cómo murió, sino lo que él hizo después. Limpió, compró, sonrió, incluso tuvo otra cita. Hoy te voy a contar una que te puede pasar a ti o a cualquier amigo. Una prueba del peligro que representa el internet si no se lleva con cuidado. Todo comenzó con una simple aplicación. Hoy, el caso del monstruo de Tinder. Un posible serial que por suerte para todos fue atrapado a tiempo. Para todos menos para Grace Milan. Un match que parecía perfecto pero escondía a un depredador. ¿Hasta qué punto puedes confiar en alguien que acabas de conocer? Todo comenzó como empiezan muchas historias hoy en día, con un simple deslizamiento en pantalla. Un match, coincidencia, promesa de conexión. Grace Milan estaba viajando sola, libre, explorando el mundo, sin imaginar lo que estaba a punto de encontrar. Él ya la estaba esperando. Jesse Shane Kempson, el escondido en Tinder. Desde el primer momento supo exactamente qué hacer. Sonrisa confiada, lenguaje corporal relajado, historias interesantes, cuidadosamente construidas. Nada era casual. La cita comenzó en un lugar público. Risas, bebidas, conversaciones que fluían con una facilidad casi sospechosa. Él no apresuraba las cosas, no hacía nada fuera de lugar. Esa era su estrategia, generar confianza, hacerla sentir segura, hacerle creer que tenía el control. Pero mientras ella se relajaba, él observaba, analizaba cada gesto, cada reacción, cada señal, sabía exactamente cuándo avanzar. Y lo hizo. Un segundo bar, más cercanía, más contacto, más intimidad. El primer beso no fue espontáneo, fue calculado. En ese momento, la conexión ya estaba creada. Ella incluso envió un mensaje diciendo que todo iba bien, increíblemente bien. Y ahí, justo ahí es donde todo se vuelve perturbador. Porque mientras ella pensaba que había encontrado a alguien especial, Jesse ya había decidido cómo terminaría la noche. Y aún así ella decidió acompañarlo, sin saber que estaba entrando directamente en una trampa. Una noche de tragos, sonrisas y una última decisión fatal. ¿Cómo pasas de una cita perfecta a una escena del crimen? Todo parecía perfecto. Risas, copas que se vaciaban una tras otra, conversaciones que fluían sin esfuerzo. Grace confiaba, cada vez más, pero Jesse tenía otros planes. Desde el inicio, empezó a guiar la situación, sutilmente, sin levantar sospechas. Un cambio de bar, luego otro y otro más, siempre avanzando. Pero no era casualidad. Jesse elegía los lugares, marcaba el ritmo, decidía cuándo moverse, y mientras caminaban había algo extraño, que desafortunadamente para Grace no pudo notar. Miraba a su alrededor, no como alguien distraído, sino como alguien que está evaluando. Cámaras, entradas, salidas, como si estuviera asegurándose de algo. No quería testigos. A medida que avanzaba la noche, la cercanía aumentaba, el ambiente cambiaba y entonces llegó el momento clave. Jesse insistió, no de forma agresiva, no de forma evidente pero constante, sugiriendo, convenciendo, empujando la idea, poco a poco, ir a un lugar más privado, más tranquilo, más íntimo, un lugar sin miradas. Grace no dudó, es la cita que había sido perfecta, la confianza ya estaba sembrada y él lo sabía, así que aceptó. Y con esa decisión cruzó una línea invisible, una de la que ya no habría regreso, porque esa noche no terminaría como ella imaginaba. Jesse ya se aseguraría de eso, un crimen frío, limpieza, mentiras y otra cita mientras el cuerpo seguía allí. La pareja entró al hotel con normalidad, sonriendo, relajada, como si fuera el cierre natural de una noche perfecta. El ascensor subió lentamente y en esas pocas plantas la historia cambió para siempre. Dentro de la habitación, todo continuó con aparente normalidad. Al principio, conversación, alcohol, cercanía, pero el ambiente fue cambiando. Cada minuto, más íntimo, más privado, más difícil de retroceder. Según lo reconstruido posteriormente,
El encuentro terminó derivando en una situación física intensa entre ambos, y en algún punto de esa dinámica ella dejó de responder. El silencio llenó la habitación. Él declaró después que entró en shock, que no entendía lo que estaba pasando frente a él. Pero lo que vino después es lo que realmente heló a los investigadores, porque no llamó a emergencias de inmediato, no pidió ayuda, no salió corriendo, se quedó y empezó a actuar. Movimientos rápidos, desorden convertido en control, intentos desesperados de borrar lo evidente. La habitación ya no era una escena privada, era una escena del crimen. Horas después, salió al exterior y su comportamiento fue lo más inquietante de todo. Porque el mundo siguió viendo lo normal. Entró a tiendas, hizo compras específicas, buscó objetos para encubrir lo ocurrido. Una maleta, productos de limpieza, elementos para ocultar cualquier rastro. Mientras tanto, el cuerpo seguía en el interior, y él seguía moviéndose entre personas comunes como si nada hubiera pasado. Y lo más perturbador es que incluso entonces no detuvo su vida social, tenía otra cita programada, y pensaba acudir, como si el horror pudiera dejarse en una habitación cerrada, mientras el cuerpo seguía en la habitación. Él ya tenía programada otra cita con otra mujer, otra conversación, otra oportunidad. Y es que no era casualidad, jugaba con esa temática en sus interacciones. Insinuaciones, conversaciones extrañas, comentarios que hoy con el contexto del caso resultan escalofriantes. Para Gissi no era solo una noche, era un patrón, una dinámica repetida y en su mente la siguiente historia ya estaba en marcha. La verdad sale a la luz, cámaras, errores y una confesión que no convenció a nadie. ¿Qué tan lejos puede llegar a alguien cuando cree que todavía puede controlar el desastre que dejó atrás? Desde temprano, las cámaras comenzaron a reconstruir una historia imposible de ignorar. Gissi aparece solo, moviéndose por el hotel con una calma que ya no encajaba con lo ocurrido horas antes. No había prisa, no había pánico visible, solo una rutina demasiado calculada. Primero sale del edificio y entra a una tienda. Compra una maleta, no una cualquiera, una lo suficientemente grande como para cargar algo que no debía ser movido. Minutos después vuelve a aparecer en distintos puntos de la ciudad. Guantes, productos de limpieza, artículos que, vistos en conjunto, dibujaban una intención clara. No era improvisación, era preparación, y todo estaba registrado, cada paso, cada entrada, cada salida. Luego regresa a la habitación, y es allí donde el intento de borrar lo ocurrido comienza de verdad. Desorden convertido en limpieza, pánico transformado en método, y una urgencia que ya no podía ocultar el significado de sus actos. Pero el problema era simple, el tiempo no estaba de su lado. Más tarde, las cámaras lo captan nuevamente, ahora con la maleta pesada, difícil de manipular, y demasiado evidente para pasar desapercibida. Aún así, logra sacarla del hotel. La sube a un vehículo y se marcha, como si fuera un traslado más en su día. Pero ya no lo era. Cuando los investigadores unieron cada grabación, la historia empezó a volverse clara, demasiado clara. Y cuando finalmente tuvo que explicar lo ocurrido, su versión habló de accidente, de confusión, pánico, algo fuera de control. Pero las imágenes contaban otra historia. Una donde cada movimiento parecía haber sido pensado antes de ejecutarse. Alquiló un coche, uno que no estaba vinculado a él de forma directa, y con ese vehículo continuó moviéndose con una frialdad bastante inquietante. No solo lo utilizó para transportar lo ocurrido, sino que también lo llevó a lavar, como si pudiera borrar así cualquier rastro de lo que había pasado. Limpieza completa, detalles cuidados al extremo, pero el problema era que ya no se trataba solo de huellas visibles, porque mientras intentaba ocultar la evidencia, seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Y aquí es donde el caso se vuelve aún más perturbador. En medio de todo esto, mantuvo contacto, como ya te dije, con otras mujeres, citas programadas, con la diferencia que ya tenía todo listo para su próxima víctima. Si tenía éxito, ya no necesitaría comprar nada para deshacerse del cadáver. Conversaciones activas, interacciones normales, desde fuera. Y en esas conversaciones, llegó a cruzar una línea inquietante. Habló sobre temas relacionados con cómo manejar situaciones extremas. Incluso insinuó ideas sobre cómo deshacerse de un cuerpo, como si fuera parte de un juego, como si fuera solo una charla más. Pero para los investigadores eso no fue casualidad. Era una ventana directa a su forma de pensar, un patrón, una mente que no se desconectó del crimen. El juicio.
la verdad frente a la duda y una condena inevitable. ¿Qué pasa cuando un caso no tiene una única verdad clara al inicio? El juicio comenzó con una presión enorme, por un lado la acusación, por el otro una defensa que intentaba convertir todo en una historia de accidente. No había testigos directos del momento final, no existía una grabación del crimen en sí, y eso casi lo cambia todo. La defensa insistía en una versión incómoda para el tribunal, un encuentro íntimo, un accidente, un desenlace trágico sin intención, y por momentos parecía que la duda podía abrir una puerta. Pero entonces apareció el peso de la evidencia directa. Las cámaras, compras, el comportamiento posterior y, sobre todo, la forma en la que intentó borrar cualquier rastro. Cada acción posterior al hecho contradecía la idea de un accidente. No había confusión, había planificación, no había caos, había control. Y el jurado lo entendió después de un proceso tenso. La decisión fue clara, cadena perpetua, pero el caso no terminó ahí, porque durante la investigación aparecieron más relatos. Otras mujeres, otras experiencias, otros encuentros que mostraban un patrón inquietante, comportamientos agresivos, dinámicas de dominación, situaciones que ya habían encendido alarmas antes del crimen. Y esos testimonios añadieron más cargos, más años, más peso a una historia que ya era imposible de ignorar. Al final, no fue un solo acto, fue un patrón, y el tribunal lo dejó claro. El caso quedó cerrado, pero la herida en los familiares quedó abierta para siempre.